Dicen los viejos, y no es invento mío, que en los tiempos cuando los mayas de pura sangre caminaban por estas tierras del Mayab, antes de que la selva fuera cortada y los caminos llenos de carros, llegó una tormenta que cambió todo. Fue en Tulún, ese rincón donde la selva abraza el mar, y las piedras cuentan historias de dioses y guerreros. Esa noche, el cielo estaba tan oscuro que parecía que los dioses habían apagado las estrellas. El viento soplaba como si quisiera arrancar las palmas de raíz, y las olas golpeaban los arrecifes con una fuerza que hacía temblar la tierra. Los pescadores que vivían cerca de la costa se encerraron en sus chozas rezando a Lachak, el dios de la lluvia, para que calmara su enojo. Cuentan que en medio de ese caos apareció un barco enorme, uno como nadie aquí había visto. No era una canoa ni una balsa como las que usaban los antiguos. Era una cosa extraña, con velas que se alzaban como fantasmas y maderas crujientes que parecían gritar con cada golpe de las olas. El barco se acercó demasiado a los arrecifes y no aguantó. Las olas lo partieron como si fuera de papel y los restos quedaron esparcidos por la costa. Cuando amaneció, la tormenta se había ido, pero el mar dejó su rastro. Los pescadores encontraron maderas flotando, cofres destrozados y telas extrañas embarradas en la arena. Pero lo que más sorprendió no fueron los restos del barco, sino lo que salió de ellos. Eran 7 mujeres, 7, todas envueltas en mantos oscuros que cubrían su piel pálida como la cera de una vela. No caminaban bajo el sol, esperaron a que las nubes densas de la tormenta bloquearan la luz para moverse. Aún así, se cubrían con sombreros de ala ancha y telas que tapaban sus rostros. Nadie había visto mujeres así. Sus ropas eran de una elegancia extraña, como si pertenecieran a un reino lejano. Oscuras, con bordados que parecían relatar historias en cada hilo. Los pescadores, creyendo que eran sobrevivientes, no dudaron en ayudarlas. ¿Cómo iban a pensar que traían algo más que naufragio y desgracia? Les ofrecieron agua, comida y un refugio en el pueblo. Pero las mujeres no hablaron mucho. Apenas susurraban entre ellas en un idioma que no se entendía, un murmullo que sonaba como si el viento estuviera contando secretos al oído. Y saben, aquella misma noche, las cosas empezaron a sentirse extrañas. Dicen que los animales estaban inquietos, que los perros lloraban mirando hacia el mar, y que las aves se negaban a entrar a los árboles cercanos. Los ancianos, como la vieja Shunan, notaron algo en las mujeres que les dio escalofríos. Decían que sus ojos eran como carbones encendidos y su presencia traía un frío que helaba los huesos. Cuando todos se retiraron a sus casas, algunos escucharon algo en la selva. Pasos suaves, risas lejanas, como si alguien estuviera caminando entre los árboles. Otros juraron ver sombras largas que cruzaban el pueblo, aunque no había luna para proyectarlas. Al pasar de los siguientes días, se cuenta que todo parecía tranquilo al principio. Los campesinos seguían su vida, cuidando sus milpas. Pero más tarde, cuando ya no había luz en el cielo y las estrellas estaban escondidas tras las nubes, empezaron los ruidos en la selva. Primero como si algo pesado moviera las ramas, luego como si animales chillaran, pero no eran jaguares ni monos, sino un sonido más agudo, como un lamento largo y seco. Balaam, un cazador que vivía cerca del templo del dios del viento, salió a revisar sus trampas. Llevaba un arco y su machete, como siempre. Dicen que en la oscuridad del monte se topó con algo que nunca había visto, un venado tirado,
pero no estaba comido como lo dejaría un jaguar. No, señor. El animal no tenía heridas profundas ni sangre, nada más 2 agujeros en el cuello, como si algo lo hubiera mordido con cuidado. Y lo peor, estaba seco, sin una gota de sangre en todo el cuerpo. Balán volvió corriendo al pueblo y les contó a los demás, pero muchos no le creyeron. Decían que era cosa de espíritus o que el venado estaba enfermo. Pero luego, más tarde, esa misma noche, otro hombre encontró un pavo muerto de la misma manera, con esos agujeros en el cuello. Ahí empezaron a murmurar entre ellos que algo raro estaba pasando, pero nadie se atrevía a señalar a las mujeres porque no tenían pruebas. Y, además, ¿quién iba a acusar a unas mujeres que parecían tan delicadas? Sin embargo, el susto llegó en la madrugada. El hijo menor de una familia de sacerdotes no regresó a su casa. Apenas tenía 10 años, un chamaco alegre que siempre jugaba entre las piedras del templo. Toda la comunidad se levantó a buscarlo. Llevaron antorchas, lanzas de obsidiana y hasta perros. Buscaron entre los árboles, cerca de los cenotes, y nada. Y bueno, cuando salió el sol, lo encontraron en un claro cerca de la selva, tirado boca abajo, y lo que vieron les heló la sangre. El niño estaba igual que el venado y el pavo, seco, sin una gota de sangre. Tenía 2 marcas pequeñas en el cuello, como si algo lo hubiera mordido. La mamá gritaba y se tiraba al suelo, llorando. El papá pedía respuestas, pero nadie sabía qué decir. Fue entonces cuando los ancianos hablaron. Decían que algo oscuro había llegado con las mujeres del naufragio, algo que ni los dioses ni los espíritus podían contener. Y si no hacían algo pronto, la desgracia iba a extenderse por todo el Mayab. El líder Can Ek, gobernante del pueblo, no creyó que unas simples mujeres pudieran traer tanto miedo. Pensó que eran sobrevivientes de algún naufragio, quizás refugiadas de tierras lejanas. Pero las cosas comenzaron a salirse de control mucho antes de lo que cualquiera pudiera imaginar. Y es que, comunidad, las muertes empezaron con los animales. Una parvada de aves aparecieron sin vida, con la sangre drenada completamente. Los aldeanos atribuyeron esto a una enfermedad o al desvelo de los dioses, pero pronto se dieron cuenta de que algo más oscuro estaba en juego. Luego la tragedia se volvió personal. Personas comenzaron a desaparecer, dejando detrás solo cuerpos vacíos, huecos, como si la vida les hubiese sido succionada directamente. Y bien, la sospecha recayó sobre las mujeres del barco, pero no había pruebas concretas. Nadie las vio salir del pueblo, ni regresar. Fue Itzamna, un joven guerrero, quien trajo un testimonio aún más inquietante. Contó cómo una de aquellas mujeres había cazado un jaguar en la profundidad de la selva. No usó armas, solo sus manos. La bestia rugía, luchaba por soltarse, pero ella la controlaba, la dominaba y finalmente la mató. La sangre del felino corría por su cuerpo como si la alimentara directamente, llenándola de fuerza. Y aunque muchos creyeron en el guerrero, los líderes del pueblo pensaron que esa historia era poco creíble. Pero los horrores no terminaban ahí. No solo cazaban animales salvajes, sino que hasta personas. Los cuerpos eran despojados de su sangre en una macabra danza, dejando atrás cadáveres vacíos y sombríos. Los aldeanos murmuraban entre ellos sobre cómo, incluso en las noches más oscuras, se oían gritos en las selvas cercanas, como si algo o alguien se deleitara en la tortura y el dolor ajeno. Can Ek
desesperado por proteger su pueblo, ordenó el sacrificio de esclavos, pensando que el dios Camazotz aclamaría la sangre. Pero los días siguieron y las muertes continuaron. No solo animales caían, ni los sacrificios, sino también los guerreros más fuertes, los ancianos más sabios, personas que no debían desaparecer. Y todos ellos compartían un mismo destino. No había ni una sola gota de sangre en sus cuerpos. Finalmente, fue un guerrero distinto quien relató una escena aún más perturbadora. Durante una cacería nocturna, observó cómo una de las mujeres emergió de las sombras, su rostro iluminado por la luna. En silencio absorbía la sangre de un venado que yacía indefenso, sin el más mínimo movimiento en su piel. La violencia y la calma con la que lo hacía eran insoportables. Lo peor era que al terminar, ni rastro de la presa quedaba. Todo se desvanecía como si nunca hubiese ocurrido. El pánico se adueñó del pueblo. Ya eran 2 guerreros cazadores que contaban lo mismo. Los aldeanos comenzaron a sospechar, a murmurar entre ellos sobre las mujeres misteriosas, quienes nunca parecían envejecer, quienes jamás sufrían heridas ni mostraban cansancio. No obstante, nada había ocurrido hasta que otro sacerdote perdió a su esposa de una manera brutal. La mujer había ido para buscar agua en un cenote cercano y había desaparecido. Fue encontrada en la parte más alta de un árbol de ceibo, sin una gota de sangre, con la piel marchita y con el sufrimiento dibujado en sus ojos. El sacerdote en cuestión realizó una ceremonia para preguntarle a los dioses si estaban molestos, y fue cuando él aseguró que estos le dijeron que eran esas mujeres invasoras quienes habían traído una peste de desgracia en el pueblo. Los hombres, quienes confiaban plenamente en sus dioses, cayeron en cuenta que nunca habían visto a las mujeres alimentarse, mucho menos salir de día. Entonces coincidieron que éstas eran las cazadoras nocturnas a las que tanto les temían. Es por eso, por lo que bien organizados, los guerreros más valientes decidieron emboscar a estas mujeres durante el día. Y así fue como se desplazaron hacia la cueva donde éstas descansaban. Al llegar, las vieron descansando, con sus rostros manchados de sangre y los ojos cerrados. Esto coincidía con la masacre que hubo en la noche, donde 3 pequeños habían desaparecido de la misma forma. Les habían absorbido hasta la última gota de sangre. Así que sin dudarlo mucho, los hombres les prendieron fuego a las brujas, como ellos le llamaron, y éstas abrieron los ojos al sentir su cuerpo arder, pero era demasiado tarde. El fuego comenzó a marchitar sus pieles pálidas, y aun cuando emitían llantos y gritos lastimeros, sucumbieron ante su calor. Pero eso no fue suficiente para que el pueblo encontrara la paz que tanto habían disfrutado, hasta antes de que aquel navío naufragara frente a sus costas, pues solo habían 6 de las 7 mujeres. Y bueno, después de la tragedia en Tulún, cuando las 7 mujeres vampiras sembraron el terror, la única sobreviviente, aquella que se decía ser la más antigua y poderosa, comenzó a aniquilar familias enteras. Los aldeanos no sabían cómo detenerla ni cómo enfrentarla, y en su desesperación buscaron refugio en cuevas profundas, lugares donde el sol no podía alcanzarlos y donde el miedo se mezclaba con el silencio. Las cuevas en la península comenzaron a ser conocidas por su ritual oscuro. La sobreviviente, con su sed insaciable, entraba en las grutas para alimentar su poder. Los hombres, al caer la noche, cubrían las bocas de la caverna con enormes piedras y encendían hogueras para mantener alejadas las sombras, pero sus esfuerzos eran inútiles. La vampira siempre encontraba una forma de entrar,
siempre encontraba una grieta o una rendija por la que colarse. Y saben, dicen que en las paredes de algunas grutas quedaron marcas de maíz. Al principio, los aldeanos llevaban pequeños cultivos, dejando ofrendas para calmar a la oscura presencia. Molían el maíz en silencio, rezando para que el espíritu vengativo se saciara. Pero con el tiempo, esa práctica se volvió costumbre, una forma de mantener a raya a la sobreviviente. Lamentablemente, las familias comenzaron a huir por culpa de este ser aterrador. Abandonaron sus hogares en ciudades y pueblos, porque ya no sentían que el mundo que conocían les perteneciera. Las pirámides más majestuosas, los templos sagrados, fueron dejados a la deriva, olvidados en el tiempo. Los investigadores actuales no logran ponerse de acuerdo del por qué huían, por qué abandonaban sus raíces. Hasta hoy, nadie, bueno, salvo yo, sabe la razón real detrás de esos éxodos masivos. Los pueblos se vaciaban uno a uno, ya sea por ser presas de la furia de la vampira o buscando un lugar donde vivir lejos de esa maldición. Las llamas de las hogueras aún danzaban en las cuevas, pero los hombres comenzaron a temerla hasta sus sombras. Incluso se cuenta que los asesinatos, hasta entre familiares, fueron en aumento, pues la desconfianza creció como un mal que le llega a todos, uno por uno, sin excepción. Fue en un pueblo cercano a las ruinas de Uxmal donde ocurrió una de las tragedias más grandes. Los aldeanos, desesperados por proteger a sus familias, se refugiaron en la pirámide más alta. Cerraron cada entrada con piedra y barro, sellando cada paso. Pero, aunque los muros eran altos y las puertas sólidas, la vampira los encontró. La voz helada de su risa resonó en los muros, un eco que penetraba los corazones, y llenaba de pavor a todos quienes la escuchaban. Y es que dentro de la pirámide, los hombres y mujeres rezaban, implorando a los dioses por ayuda. Pero el poder de los dioses parecía ausente, imponente ante el mal que venía con la noche. Las huellas ensangrentadas de la vampira aparecieron en las paredes de la pirámide, marcas que nunca fueron borradas, y aunque se intentó restaurar los templos, nunca regresaron a su esplendor anterior. La sombra de la sobreviviente continuó acechando, incluso después de su muerte. O al menos, eso es lo que cuentan los más antiguos. Algunas ciudades fueron completamente abandonadas, sus habitantes llevados por el terror hasta lugares tan lejanos como Xcaret o Calakmul, donde los guerreros más valientes y sabios intentaron organizar la defensa. Sin embargo, incluso allí, el miedo era respirable. Es por esto que hasta el día de hoy, muchas pirámides, aunque bellas y majestuosas, son misterios sin resolver. Pero el mal dejó una huella imborrable en esas maravillosas construcciones. Y bien, en cuanto a la vampira, se cuenta que los guerreros más poderosos, incluso de clanes rivales, se unieron con el fin de derrotar al mal, haciendo uso de su entrenamiento adiestrado y su experiencia en batalla. Se dice que muchos de ellos lograron dar con la vampira y causarle muerte, dejando su cuerpo herido y en muchas ocasiones destrozado. Pero esto no era suficiente, pues al pasar de los días las masacres proseguían y regresaban con más crueldad, haciendo ríos de sangre por las calles, en las que se podía observar cadáveres destrozados de animales y familias enteras. Pueblos enteros se resignaron, pero cuando menos lo esperaban, el ataque de la vampira cesó. En esos momentos, los sacerdotes se atribuyeron de esto, y muchos de ellos aprovecharon para hacerse gobernantes, pues narraban canciones de cómo por medio de visiones con los dioses, veía cómo estos acababan con el terrible mal.
Otros aseguraban que guerreros ancestrales como el dios Kukulcán reencarnaban en ellos y los proveía de poderes para poder enfrentar y acabar con esa mujer extranjera sedienta de sangre. Los más incrédulos se basan en teorías menos exóticas. En los encuentros entre guerreros se contaba que posiblemente la mujer se había ido hacia su verdadero hogar después de cumplir con la venganza por el asesinato de sus hermanas. Otros decían que posiblemente la mujer fue acabada, esta vez de forma definitiva, por alguno de los hábiles y valerosos guerreros que existían en aquellas épocas. Pero había un grupo de personas las cuales sus vidas nunca fue igual, entre las que pertenezco, pues pensamos que la vampira simplemente durmió satisfecha de haber bebido ríos de sangre y que en cualquier momento sentirá hambre y regresará en búsqueda de su sagrado alimento. Y saben, por ese mismo motivo, en mi cobertizo siempre tengo cargada mi escopeta calibre 12 y muchas estacas bien afiladas. Mis hijos se ríen de mí y me consideran un loco, pero sinceramente me vale un pepino. Yo estoy preparado para cuando ese ser del mal decida regresar. Mi nombre es Mirna Chan, y lo que voy a contarles me duele más de lo que puedo explicar. Hay noches en las que no puedo dormir, porque siento que el Kisin, ese demonio maldito, sigue rondando, esperando que baje la guardia para volver a acabar con lo que queda de mi familia. Esto no es un cuento ni una leyenda, es algo que vivimos, algo que me robó a 2 de mis hermanos y casi me quita la cordura. Todo empezó hace unos 5 años, cuando mi hermano menor, Tobías, comenzó a actuar extraño. Tobías era el más joven de nosotros, el consentido de mamá. Apenas tenía 10 años y siempre había sido un niño tranquilo, risueño, que pasaba las tardes jugando con su trompo o ayudando a papá en la milpa. Pero de repente, como si algo hubiera cambiado de golpe, dejó de ser el niño que conocíamos. Al principio fueron cosas pequeñas. Se quedaba callado por horas, mirando la pared como si esperara algo. Luego empezó a hablar solo, pero en una lengua que nadie entendía. Mi abuela decía que eran palabras del maya antiguo, cosas que se usaban en los rezos para invocar espíritus oscuros. Pero, ¿cómo iba un niño a saber algo así? Papá decía que eran cosas de niños, que no le diéramos importancia. Mamá, en cambio, estaba preocupada. Algo le hicieron en el monte, decía, pero no supimos qué era hasta que fue demasiado tarde. Una noche, mientras cenábamos, Tobías comenzó a reírse. No era una risa normal, sino algo grave, como si viniera de un hombre mayor. Todos nos quedamos quietos, sin saber qué decir. Papá le preguntó qué pasaba, y él solo lo miró y dijo: El Kisin ya está aquí, está dentro de mí, y no se va a ir. Nos quedamos helados. El aire de la casa comenzó a apestar, pero más que aire parecía como si un ente gigantesco estuviera jadeando desde la oscuridad. Papá se enojó y le dijo que dejara de decir tonterías, pero Tobías solo lo miró con esos ojos. No sé cómo explicarlo, pero no eran los ojos de mi hermanito. Eran negros, como pozos sin fondo, y en ellos había algo que no era humano. Esa noche no dormimos. Tobías comenzó a gritar en su cuarto, diciendo que alguien lo estaba jalando, que lo querían llevar. Cuando mamá y yo entramos, lo encontramos retorciéndose en el suelo, arañándose el pecho como si quisiera sacarse algo dentro. Mamá intentó calmarlo, pero él empujó con una fuerza que no era normal para un niño de su tamaño. Déjenme, él manda ahora, gritó, y luego se desmayó.
Al día siguiente, mamá llevó a Tobías con el sacerdote del pueblo, don Gaspar, que era un hombre bueno. Trató de rezar por él, pero Tobías no lo dejó. Apenas el padre empezó a rezar, Tobías comenzó a gritar y a escupir al suelo, diciendo que las palabras de Dios no servían contra el Quisín. El padre nos miró con cara de miedo y nos dijo que necesitábamos algo más fuerte, que esto no era cosa de rezos comunes. Mamá entonces buscó a una curandera, la señora Dominga. Ella vino a la casa con sus hierbas y velas, y en cuanto cruzó la puerta, dijo que algo oscuro estaba allí. «El Quisín se ha metido en tu hijo», le dijo a mamá, y yo sentí que el corazón me dejó de latir. Y es que, según Dominga, alguien había invocado al Quisín y lo había soltado en el monte, y ahora él buscaba un cuerpo joven para quedarse. Y Tobías fue su presa, porque su espíritu era débil. Dominga intentó sacarlo, encendió velas, quemó copal y roció agua bendita en la casa. Tobías estaba amarrado a la cama porque no dejaba de intentar golpearnos. Durante el ritual, empezó a gritar cosas horribles, cosas que ningún niño debería saber. «Voy a matar a todos», decía con esa voz que ya no era suya. Las velas se apagaron solas, y Dominga salió corriendo, diciendo que el Quisín era demasiado fuerte. Fue esa noche cuando todo se desató. Mis otros hermanos, Pedro y Luis, estaban en la cocina discutiendo con papá sobre qué hacer. Yo estaba en el cuarto con mamá, cuando escuchamos un grito terrible. Corrimos y vimos a Pedro en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, muerto. Tenía el cuello torcido, como si alguien lo hubiera roto con las manos. Tobías estaba ahí, parado junto a él, con sangre en las uñas. Papá quiso atraparlo, pero Tobías salió corriendo como un animal. Luis lo persiguió, gritando que lo iba a detener. Yo quería ayudar, pero mamá me detuvo, llorando y suplicándome que no fuera. Los gritos de Luis y Tobías se escuchaban en el patio, hasta que de repente todo quedó en silencio. Cuando salimos, encontramos a Luis tirado cerca del pozo, con el pecho abierto, como si algo lo hubiera desgarrado. Tobías estaba sobre él, sus manos cubiertas de sangre, gruñendo como un jaguar. Papá llegó con la escopeta. «Ese ya no es tu hermano», gritó mientras apuntaba. Mamá le rogó que no lo hiciera, pero papá sabía que no había otra opción. Tobías se lanzó hacia él y papá disparó. El cuerpo de mi hermanito cayó al suelo, y en ese momento sentí que algo salió de la casa. Un viento frío atravesó el lugar, y las velas que quedaban encendidas se apagaron. Todo quedó en silencio. Y bueno, enterramos a mis hermanos al día siguiente. Nadie quiso ayudarnos. En el pueblo decían que estábamos malditos, que el Quisín nos había marcado. Mamá nunca volvió a ser la misma. Se pasaba los días rezando, pidiendo perdón por algo que no era su culpa. Papá se encerró en sí mismo, cargando con la culpa de haber matado a su propio hijo. Y yo no puedo dejar de pensar en esa noche, en los ojos de Tobías, en esa risa que no era suya. Hoy la casa está vacía. Mis padres murieron hace años y yo no tengo valor para volver. Dicen que a veces, por las noches, se escuchan risas y gruñidos en el patio, como si el Quisín aún estuviera allí, esperando que alguien más cometa el error de entrar. Y les digo, si alguna vez escuchan a un niño hablando solo, si sienten que el aire se pone pesado en su casa, no lo ignoren, porque el Quisín no se va nunca. Solo espera, en silencio, hasta que encuentre a su próxima víctima. El segundo relato que les voy a contar, comunidad 3AM, inicia así. Mi nombre es Eusebio Cantún, y lo que voy a contar no es para que me crean. Lo hago porque la memoria pesa y la culpa me está matando. Hace 40 años,
en una noche como esta, perdí a Dayami, mi prometida, en manos del Zulum. Desde entonces, ni una sola noche he dormido sin oír sus gritos. Dayami era la mujer más hermosa del pueblo. Tenía el cabello negro como la tierra mojada, y su risa era como el canto del faisán al amanecer. Ella y yo íbamos a casarnos en la luna nueva, como dictaba la tradición. Había trabajado meses enteros sembrando maíz y chapeando milpas para juntar lo necesario. Mi madre me decía que el amor por Dayami me había hecho un hombre trabajador, pero yo sabía que la amaba con una desesperación que me quemaba. La desgracia empezó el día que decidimos entrar al monte para buscar flores para su tocado. Mi madre nos advirtió que no lo hiciéramos al caer el sol, pero Dayami insistió. «Nada malo pasará si estamos juntos», dijo, y como siempre, su sonrisa me hizo olvidar todo. Nos adentramos en el monte, entre ceibas y chechén, hasta llegar a un claro donde crecía la flor de mayo. Estábamos distraídos cuando lo sentimos, un aire frío, como si la noche hubiera llegado antes de tiempo. «¿Oíste eso, Eusebio?», me preguntó Dayami. Yo no había oído nada, pero el silencio del monte era peor. Ni el viento, ni los grillos, ni las ranas, solo quietud. Pensé en la advertencia de los ancianos. Si el monte calla, es porque el Zulum está cerca. De pronto, él apareció. No sé cómo describirlo. Primero, vi un par de ojos brillantes entre los arbustos, como brasas encendidas. Luego salió un hombre. Era alto, de piel morena como la nuestra, pero con un porte extraño, casi sobrenatural. Vestía con un pantalón negro campesino y una camisa blanca de lino que parecía nueva, como si no perteneciera a ese lugar. Pero lo que más me inquietó fue su sonrisa, amplia, mostrando dientes blancos y perfectos, pero con algo que te helaba la sangre. «Buenas noches», dijo con una voz profunda y amable. No sé por qué, pero no pude responder. Me quedé paralizado. Él, en cambio, miró a Dayami y ella también lo miró. Fue como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. «Qué hermosa eres», le dijo. Dayami bajó la mirada, pero su rostro estaba enrojecido, como si las palabras de aquel extraño lo hubieran encantado. Algo en mí quiso gritarle que nos fuéramos, pero mi lengua estaba pegada al paladar. El hombre se acercó más. Cada paso suyo era lento, y la tierra parecía no hacer ruido bajo sus pies. «¿Por qué no me acompañas, Dayami? Hay un lugar en el monte donde crecen flores más hermosas que estas», le dijo. Le grité que no, pero mi voz sonó débil, como la de un niño. Intenté sujetar a Dayami del brazo, pero ella no me miró. Fue como si no me reconociera. Sus ojos estaban clavados en los del hombre, y su rostro parecía vacío, como si él hubiera robado su voluntad. «Déjala en paz», le dije, esta vez con más fuerza. Pero el hombre solo me sonrió y dio un paso más. Y fue ahí cuando lo vi. Sus pies no eran humanos, eran patas como las de un jaguar, con garras que brillaban bajo la tenue luz. Su sonrisa se transformó en una mueca bestial, y sus ojos ardieron con más fuerza. Quise correr, pero mis piernas no me respondieron, y Dayami, como hipnotizada, dio un paso hacia él y otro más. Yo gritaba su nombre, pero ella no reaccionaba. Cuando el hombre la tomó de la mano, su piel comenzó a cambiar. Su cabello negro se convirtió en una melena, su rostro humano se deformó, y su cuerpo creció hasta ser el de un jaguar enorme. Era el Zulum. Lo sabía porque mi abuelo me había contado historias sobre él.
pero nunca imaginé que su presencia pudiera ser tan aterradora. Y saben, el jaguar me miró una última vez, y en sus ojos vi burla, pero también una advertencia. Yo no podía detenerlo. Luego, con un rugido que estremeció al monte entero, desapareció entre los árboles, llevándose a Dayami. Corrí detrás de ellos hasta que mis pies sangraron. La llamé hasta quedarme sin voz, pero el monte seguía en silencio. Y cuando llegué al pueblo, nadie me creyó. Me acusaron de haberla matado, de haberla perdido por descuido. Algunos ancianos dijeron que era mi culpa por no respetar las advertencias del monte, pero nadie salió a buscarla, nadie se atrevió. Durante semanas soñé con ella. En mis sueños, la veía caminando por el monte, con la mirada perdida y una flor de mayo en la mano, pero cada vez que intentaba alcanzarla, el Zulún aparecía con su sonrisa diabólica y se la llevaba de nuevo. No volví a saber de Dayami. Algunos dicen que el Zulún no mata a sus víctimas, sino que las condena a vagar con él, atrapadas entre el mundo humano y el de los espíritus. Otros creen que las convierten en jaguares, guardianes de los secretos del monte. Yo no sé qué creer, solo sé que cada noche escucho su risa en el viento, y cada vez que piso el monte, siento sus ojos ardientes mirándome desde la oscuridad. Pero me pregunto si algún día el Zulún vendrá por mí para acabar lo que empezó. Si lo hace, tal vez lo enfrentaré, porque no tengo nada más que perder. Dayami, si puedes escucharme, perdóname. Nunca debí dejarte entrar al monte. Y si algún día el Zulún te libera, búscame, porque, aunque el miedo me carcoma y los años me hayan robado las fuerzas, todavía te amo. La tercera historia que les voy a contar es sobre un hombre que nos cuenta su experiencia con el Tzukán. Mi nombre es Don Evaristo Chuk y soy curandero. He vivido toda mi vida entre los secretos de la selva, aprendiendo los misterios que los antiguos dejaron en las piedras y en el aire. Hoy soy un hombre viejo, pero aún recuerdo claramente los horrores que presencié en un asentamiento que nunca debió existir. Lo que les voy a contar no es una historia para los débiles de corazón. Es una advertencia para aquellos que ignoran el poder del Tzukán, el guardián de los cenotes. Todo comenzó cuando un grupo de forasteros llegó a nuestro pueblo. Venían con ambiciones grandes y arrogancia en el alma. Decían que querían fundar un nuevo asentamiento cerca de un cenote sagrado que se encontraba al norte de nuestra comunidad. No era cualquier cenote, era uno que nuestros ancestros habían marcado como prohibido. Nadie se acercaba, ni para tomar agua ni para rezar. Decían que allí vivía el Tzukán, una serpiente enorme que cuidaba de las aguas y castigaba a quienes osaran perturbar su hogar. Les advertí, todos en el pueblo lo hicimos. No vayan allí, les dije. El Tzukán no tolera a los locales, mucho menos a los invasores. Es mejor buscar otro lugar. Pero no escucharon. Se burlaron de mis palabras y dijeron que eran cuentos para asustar a los niños. Solo es un cenote, dijeron. El lago es agua. Pronto empezaron a construir. En unas semanas ya habían levantado chozas y empezado a cavar alrededor del cenote, buscando maneras de llevar el agua hacia sus campos. Recuerdo la primera señal de que algo estaba mal. Los pájaros dejaron de cantar. La selva, normalmente viva con los sonidos de los animales, quedó en un silencio sepulcral. Era como si todo lo vivo hubiera huido, dejando solo a los hombres con su destino. Una noche, uno de los trabajadores apareció en mi casa. Estaba pálido, temblando como una hoja. Me dijo que algo los estaba observando desde el agua. Vi sus ojos, Murmuró.
señalándose los propios con manos temblorosas. Rojos como el fuego. Era enorme, más grande que cualquier serpiente que haya visto. Le preparé una infusión para calmarlo, pero no sirvió de nada. Murió antes del amanecer, sudando frío y murmurando oraciones a los dioses antiguos. Al día siguiente, fui al asentamiento para advertirles una vez más. Les hablé del Tzukán, de cómo el cenote no era un lugar para cualquiera, sino un portal entre este mundo y el inframundo. Es el guardián de las aguas, les dije. Si lo han despertado, ya es tarde. Pero se rieron de mí, diciendo que era un viejo loco, hasta que comenzó la lluvia. Fue una tormenta como ninguna que había visto antes. Las nubes negras cubrieron el cielo, y los truenos resonaron como si los dioses estuvieran furiosos. El agua comenzó a caer con tal fuerza que las chozas recién construidas empezaron a desmoronarse. Y es que intentaron refugiarse cerca del cenote, pero entonces lo vieron. Primero fue un movimiento en el agua, como si algo enorme se agitara bajo la superficie. Luego, el Tzukán emergió. Era más grande de lo que las leyendas describían, una serpiente de escamas brillantes que reflejaban los relámpagos como espejos. Sus ojos ardían con un rojo intenso, y su boca, llena de colmillos, parecía capaz de devorar al mundo entero. La gente comenzó a correr, pero el Tzukán no los dejó escapar. Se movía con una velocidad aterradora, atrapando a quienes intentaban huir. Uno por uno fueron cayendo. Algunos eran arrastrados al agua, sus gritos apagados por el sonido de la tormenta. Otros eran aplastados por su cuerpo enorme, que dejaba surcos profundos en la tierra. Yo observé desde la distancia, impotente. Mis rezos no servían para detenerlo. El Tzukán no podía ser exorcizado ni calmado. Estaba haciendo lo que le correspondía como guardián. Aquel lugar había sido profanado, y ahora el equilibrio debía ser restaurado. Pero lo más aterrador no fue la violencia del Tzukán, sino lo que pasó después. Cuando todo quedó en silencio y la tormenta comenzó a disiparse, volví al asentamiento. No quedaba nada. Las chozas estaban reducidas a escombros, y no había ni un solo cuerpo. Era como si nunca hubiera existido nadie ahí. El cenote, en cambio, estaba diferente. El agua, que antes era clara y tranquila, ahora era negra como la noche, y una bruma espesa flotaba sobre ella. Los ancianos del pueblo me dijeron que el Tzukán había devuelto todo al inframundo. Esa tierra ahora está maldita, me advirtieron. Nadie debe volver allí. Y así lo hicimos. Sellamos el camino hacia el cenote y dejamos que la selva reclamara lo que siempre había sido suyo. Así que si algún día escuchan de un cenote al que nadie se atreve a acercarse, escuchen las advertencias. No es una leyenda. El Tzukán no perdona a quienes perturban su hogar. La selva tiene sus propias leyes, y aquellos que las ignoran lo hacen bajo su propio riesgo. Ahora vamos con el cuarto y último relato, que se llama El aliento del Tutuncán. Mi nombre es Chaya Cocón, y nunca pensé que viviría para contar algo tan terrible. He visto la muerte de cerca muchas veces, pero ninguna se compara en la noche en que el Tutuncán se llevó a mi nieto. Esa noche, mi corazón quedó marcado para siempre. Mi hija, Juana, había dado a luz hace apenas 3 semanas. Un niño hermoso, gordito, con una risa que parecía traer alegría, incluso en los días más duros. Se llamaba Felipe, igual que mi difunto esposo. Vivíamos juntas en una casa de madera, rodeada por la selva. No teníamos mucho, pero nos bastaba con lo que el campo nos daba. Desde el día que llegó Felipe,
Juana decía que algo raro se sentía en las noches. Madre, las gallinas no duermen. Cacarean como si algo las asustara. Me dijo una tarde mientras lavaba ropa en el patio. Le dije que eran tonterías, que los animales siempre se ponen nerviosos por los ruidos de la selva. Pero yo también había notado algo extraño. Había noches en que sentía un peso en el aire, como si la misma oscuridad nos estuviera observando. La noche en que ocurrió, el viento estaba más fuerte de lo normal. Se colaba por las rendijas de las paredes y hacía temblar las hojas de las palmas que cubrían el techo. Juana estaba agotada, así que le dije que yo cuidaría al bebé. Felipe estaba inquieto. Lloraba como si algo lo asustara, aunque no había nada extraño dentro de la casa. Así que lo cargué en brazos y le canté hasta que se durmió. Fue cerca de la medianoche cuando lo escuché por primera vez. Un graznido horrible, como el de un cuervo, pero mucho más fuerte, más profundo. Me levanté de un salto, asustada, y revisé las ventanas. No vi nada, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si estuviera justo sobre la casa. Entonces lo supe. Mi abuela me había contado historias del tutuncán, esa ave maldita que busca el alma de los bebés. Recordé sus advertencias. Cierra todas las rendijas, Chaya. Si encuentras un hueco, por pequeño que sea, te arrebatará lo que más amas. Corrí al cuarto donde dormía Felipe y lo encontré llorando. Su llanto era desesperado, como si supiera lo que estaba por venir. Mientras lo acunaba, escuché un ruido en el techo, como si algo pesado se hubiera posado sobre las hojas de palma. El graznido resonó de nuevo, y esta vez lo sentí en el pecho, como si quisiera arrancarme el aire. Miré hacia arriba y vi una pequeña abertura en el techo, justo sobre la cuna. Por esa abertura entró un aire frío, helado, que hizo que las velas se apagaran. La casa quedó en completa oscuridad, pero no estaba sola. Sentí su presencia, pesada y maligna, llenando cada rincón. El bebé dejó de llorar de repente. Me aferré a él, rogando a los dioses que me ayudaran, pero no podía moverme. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra grande, con un solo pie que golpeaba el suelo con fuerza. Tampoco tenía ojos, solo cuencas negras que parecían absorber toda la luz. Su graznido resonó una última vez, y el aire se volvió insoportablemente frío. Felipe dejó de respirar en mis brazos. Sentí su pequeño cuerpo relajarse, y en ese instante, algo invisible salió de su pecho. Quise gritar, pero no pude. Vi cómo esa sombra extendió sus alas y desapareció por la abertura del techo, llevándose consigo el alma de mi nieto. Cuando las velas volvieron a encenderse, Juana corrió hacia mí, pero ya era tarde. Felipe estaba inmóvil, frío, con una expresión de paz que solo hacía que el dolor fuera más insoportable. Desde ese día, tapé cada rendija, cada hueco de la casa, pero ya era inútil. Felipe se había ido, y con él, parte de mi alma. Algunas noches, todavía escucho ese graznido en la distancia, y sé que el tutuncán sigue rondando, buscando su próxima víctima. Así que les digo, si algún día escuchan ese sonido en la noche, no lo ignoren. Cierren todo, recen si tienen fe, y no dejen que el tutuncán entre a sus vidas, porque cuando lo hace, no deja nada más que dolor y vacío. Hola comunidad 3AM, les quiero contar que mi nombre es Desiderio Chan y vivo en un pueblito pesquero aquí en la península de Yucatán, donde el mar es tan claro que a veces parece que el cielo se refleja en él. Desde chico, crecí escuchando las historias de mi abuelo, Don Espidíforo Chan.
Él era un hombre serio, de esos que no hablan mucho, pero cuando lo hacían, todos le ponían atención. Nadie en el pueblo hablaba con él por lo que le sucedió, y no pareciera que eso a él importe. Si tengo a mi familia, no necesito a nadie, decía. Aunque, realmente, también su grupo de fieles amigos solían visitarlo. Mi abuelo me platicaba que, cuando era joven, formó parte de la tripulación del Marlín Azul, un barco pesquero que era famoso en la región. El Marlín Azul no era cualquier barco, era grande, resistente y siempre traía la mejor pesca. La tripulación estaba formada por hombres fuertes, valientes, que se la jugaban cada vez que salían al mar. Mi abuelo decía que el mar no perdona errores y que por eso todos en el barco se cuidaban unos a otros. Era como una familia, aunque a veces discutían como en cualquier casa. Pero no todo era trabajo. Mi abuelo me contaba que, en las noches, cuando el barco estaba anclado y el cielo se llenaba de estrellas, se sentaban en la cubierta a platicar, a reírse y a recordar a sus familias. Él decía que esos momentos eran los que hacían que el sacrificio valiera la pena. Sin embargo, también me hablaba de los peligros. El mar no es solo belleza, tiene sus secretos y sus monstruos. Y no hablo de los peces grandes, no, hablo de cosas que ni siquiera se pueden explicar. Y bueno, una de esas historias, la que más me marcó, fue la de la noche en que todo cambió para el Marlín Azul. Mi abuelo no la contaba seguido, porque le traía muchos recuerdos dolorosos, pero cuando lo hacía, su voz se ponía seria, y sus ojos parecían mirar algo que solo él podía ver. Esa noche, el Marlín Azul se adentró en alta mar, como siempre, pero lo que pasó después, nadie en el pueblo pudo olvidar jamás. Y aunque mi abuelo siempre decía que él fue el único que sobrevivió, también me dejó claro que lo que pasó esa noche no fue cosa de hombres, fue algo más grande, más oscuro, algo que ni él mismo pudo entender del todo. Y bien, todo empezó una noche como cualquier otra, o al menos, eso pensaban los hombres del Marlín Azul. Mi abuelo me contaba que esa noche se auguraba una buena pesca. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el mar estaba tranquilo, como si estuviera durmiendo. La tripulación, cansada pero contenta, se preparaba para lo que sería una larga jornada. Mi abuelo estaba de guardia, como siempre, vigilando el horizonte y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero el mar, como decía mi abuelo, es traicionero. Y esa noche, algo cambió. De repente, un ruido extraño rompió el silencio. No era el sonido de las olas, ni el viento. Era algo más profundo, como si algo enorme estuviera emergiendo de las aguas. Y mi abuelo, que tenía oído de pescador, supo de inmediato que algo no estaba bien. Se asomó por la borda del barco y ahí los vio. Unas criaturas que salían del agua, una tras otra, como si el mar las estuviera escupiendo. No eran peces ni tampoco humanos. Eran algo intermedio, algo que no debería existir. Mi abuelo me describió a esas cosas como si fueran hombres, pero con escamas gruesas y brillantes, con ojos grandes y negros que no parpadeaban, y bocas llenas de dientes afilados como navajas. Sus manos, o más bien sus garras, eran largas y curvadas, como las de un animal, pero con una fuerza que no parecía natural. Las criaturas subieron al barco con una facilidad aterradora, como si el Marlín Azul fuera suyo. Mi abuelo gritó para alertar a los demás, pero ya era demasiado tarde. Las cosas se movían rápido, demasiado rápido. Uno de los tripulantes, un hombre llamado Ramón,
intentó defenderse con un machete que siempre llevaba consigo. Le dio un golpe a una de las criaturas, pero el machete apenas le hizo un rasguño en las escamas. La criatura lo miró con esos ojos vacíos, y de un solo movimiento, lo agarró del brazo y lo lanzó por la borda. Ramón gritó, pero el sonido se ahogó en el mar. El caos se apoderó del barco. Los hombres gritaban, corrían, intentaban defenderse con lo que tenían a mano, anzuelos, cuchillos, palo, pero nada servía. Las criaturas eran demasiado fuertes, demasiado rápidas. Mi abuelo me contó que uno de sus compañeros, un joven llamado Toño, intentó esconderse en la bodega, pero las criaturas lo encontraron. Lo sacaron arrastrando, mientras él pataleaba y suplicaba por su vida. Mi abuelo intentó ayudarlo, pero una de las cosas lo golpeó con tanta fuerza que lo tiró al suelo. Cuando se levantó, Toño ya no estaba. Solo quedaba un charco de sangre y unas marcas de garras en la madera. El olor a sal y sangre se mezclaba en el aire y el barco se balanceaba violentamente, como si el mar mismo estuviera enfurecido. Mi abuelo, desesperado, agarró un arpón y lo lanzó contra una de las criaturas. Esa vez, logró clavárselo en el costado, pero la cosa ni siquiera se inmutó. Solo lo miró con esos ojos negros y siguió avanzando hacia él. Mi abuelo me dijo que, en ese momento, supo que no iba a salir vivo de ahí. Pero entonces, algo pasó. Las criaturas, de repente, se detuvieron. No todas, pero la mayoría. Se quedaron quietas, como si estuvieran escuchando algo. Mi abuelo no sabía qué era, pero no iba a esperar a averiguarlo. Corrió hacia la cabina del capitán, donde había un rifle viejo que siempre llevaban por si acaso. Lo agarró, apuntó a una de las criaturas y disparó. El sonido del disparo retumbó en la noche y la criatura cayó al suelo, retorciéndose. Eso pareció enfurecer a las demás. Se abalanzaron sobre él con una furia que mi abuelo nunca había visto. Pero al recibir los impactos de bala, varias de ellas cayeron. No muertas, pero sí malheridas. Eso las espantó, y poco a poco empezaron a regresar al mar, no sin antes llevarse los cuerpos de sus presas. Mi abuelo dice ver entre llanto y susto lo que ocurría. Eso hasta que recibió un golpe en la cabeza que no vio venir, suficiente para tumbarlo y dejarlo inconsciente. Cuando mi abuelo despertó, el barco estaba en silencio, un silencio pesado, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Se levantó con dificultad, sintiendo cada golpe, cada arañazo en su cuerpo. Y saben, lo primero que notó fue el olor, un olor dulce y podrido, como a pescado descompuesto mezclado con algo químico. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darse cuenta de que estaba solo. No había rastro de sus compañeros, solo sus pertenencias tiradas por ahí. Una gorra, una botella de agua, un zapato. Y las marcas de garra por todas partes. En las paredes, en el suelo, incluso en el mástil. Era como si las criaturas hubieran dejado su firma, como si quisieran que supieran que habían estado ahí. Pasaron 3 días de desconcierto, en donde como pudo, mi abuelo regresó a la orilla de la costa. Él mismo me contó que, cuando por fin vio la orilla, sintió un alivio enorme, pero también un miedo que no podía explicar. No solo estaba herido, con cortes y moretones por todo el cuerpo, sino que también estaba deshidratado y al borde del colapso. Lo único que lo mantuvo en pie fue la necesidad de contar lo que había pasado, de advertirles a todos sobre lo que había visto. Pero cuando llegó al pueblo, las cosas no salieron como él esperaba. La gente lo recibió con miradas de desconfianza y murmullos. ¿Cómo era posible que él fuera el único que regresó? ¿Dónde estaban los demás? Las preguntas no tardaron en llegar, y con ellas,
las acusaciones. Algunos decían que mi abuelo había matado a sus compañeros en un arranque de locura. Otros, los más supersticiosos, decían que había hecho un pacto con el diablo o con algo peor. Las autoridades no tardaron en llegar. Subieron al Marlín Azul para inspeccionarlo, y lo que encontraron los dejó sin palabras. El barco estaba cubierto de una sustancia viscosa que ni mi abuelo había visto, pero que nadie más podía explicar. Era pegajosa, de un color verdoso, y olía podrido, como a pescado descompuesto mezclado con algo químico. Además, las marcas de garras en la cubierta eran imposibles de ignorar. Eran profundas, como si algo con una fuerza sobrehumana las hubiera hecho. Era imposible que solo mi abuelito lo haya realizado. Pero lo más extraño de todo eran las redes. Estaban llenas de peces, pero no eran peces normales. Eran grandes, deformes, con ojos que parecían humanos y bocas llenas de dientes afilados. Algunos todavía se movían como si estuvieran agonizando. Los pescadores más viejos del pueblo decían que nunca habían visto algo así, y que esos peces no pertenecían a nuestras aguas. Las autoridades intentaron interrogarlo, pero mi abuelo estaba demasiado débil para hablar. Lo llevaron al médico, que lo atendió lo mejor que pudo, pero las heridas eran demasiado graves. Pasaron varios días antes de que mi abuelo pudiera contar su versión de los hechos, y cuando lo hizo, nadie le creyó. Fueron criaturas, decía él, criaturas que salieron del mar y se llevaron a todos. Pero las autoridades no podían aceptar eso. ¿Criaturas? ¿De verdad esperaban que creyeran en algo tan descabellado? Para ellos, la explicación más lógica era que mi abuelo había matado a sus compañeros y había inventado esa historia para cubrir su culpa. Sin embargo, había un problema: la evidencia. ¿Cómo podía un solo hombre haber causado tanto daño al barco? Las marcas de garras, la sustancia viscosa, los peces deformes. Nada de eso encajaba con la teoría de que mi abuelo era el asesino. Pero como no tenían otra explicación, decidieron archivarlo como un caso sin resolver. Y saben, aunque no lo acusaron formalmente, la sombra de la duda siempre lo persiguió. La gente del pueblo empezó a evitarlo, a mirarlo de reojo, a murmurar cuando pasaba. Mi abuelo, que antes era un hombre respetado, se convirtió en un paria. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, en las noches, cuando todo estaba en silencio, mi abuelo despertaba entre gritos y llanto. Él aseguraba escuchar ruidos que venían del mar, como si algo estuviera llamándolo. Y a veces, cuando miraba por la ventana, juraba ver sombras que no pertenecían a este mundo. Comunidad. Sabemos que en el mar suceden muchas cosas que no tienen explicación. Por eso les quiero contar una siguiente historia. Ahí les voy a platicar, compadres, lo que nos pasó aquella noche en el faro. Yo, Juan Borbochoa, les juro por mi madre que no miento ni una pizca de lo que les voy a contar. Fue una noche que jamás olvidaré, aunque le rezo a la Virgencita todos los días para que me ayude a borrarla de la memoria. Todo empezó en la tarde, cuando salimos a pescar como de costumbre. Éramos 6. Yo, mi compadre Chuy, el güero, el pelón, el chino y el Tito. El día estaba tranquilo, pero de repente, el cielo se puso más negro que el carbón y el viento empezó a silbar como si fuera un alma en pena. Las olas se levantaron como montañas y nuestra lancha empezó a brincar como si fuera un caballo desbocado. «Nos va a llevar la chingada», dijo el güero, agarrándose del borde de la lancha.
Hay que buscar refugio, dije yo, tratando de mantener el timón firme. Fue entonces cuando vimos el faro. Estaba ahí, en medio de la nada. Era viejo, de esos que ya no se usan, con la pintura descarapelada y las ventanas rotas. Pero en ese momento, nos pareció el lugar más seguro del mundo. Estábamos como locos, luchando contra las olas que nos quería tragar. Cuando por fin llegamos, amarramos la lancha lo mejor que pudimos y corrimos hacia la puerta del faro. Para nuestra sorpresa, la puerta no estaba cerrada con candado ni nada. Se abrió con un chirrido que me puso los pelos de punta, pero no le dimos importancia. Lo único que queríamos era salir de esa tormenta. Al entrar, lo primero que notamos fue que el faro no parecía tan abandonado como pensábamos. Había vela en las paredes, medio derretidas, y un olor a humo flotaba en el aire, como si alguien hubiera encendido una fogata no hacía mucho. Pero no había nadie, ni un alma. ¿Qué onda?, dijo el chino, mirando alrededor. ¿Alguien vive aquí? No sé, respondí. Pero no importa, aquí nos quedamos hasta que pase la tormenta. Y bueno, nos acomodamos en la sala principal, donde había un par de bancos viejos y una mesa de madera carcomida. El pelón sacó unas barajas y empezamos a jugar para distraernos. Pero algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente se sentía pesado, como si alguien nos estuviera observando. ¿Escuchan eso?, preguntó el Tito de repente, mirando hacia las escaleras que llevaban a la parte de arriba del faro. Todos nos quedamos en silencio. Al principio no escuchamos nada, pero luego, muy bajito, como un susurro, llegó el sonido. Era como si alguien estuviera hablando, pero no se entendía nada. Era un murmullo raro, como si las palabras estuvieran al revés. ¿Qué chingados es eso?, preguntó el güero, poniéndose pálido. No sé, dije yo, tratando de mantener la calma. Quizás es el viento. Pero no era el viento. Lo supe en el instante en que el susurro se volvió más fuerte, como si se estuviera acercando. Y entonces escuchamos los pasos. Eran rápidos, como de alguien que corre, pero no venía de las escaleras, venían de los pasillos, de todas direcciones. Nos miramos unos a otros, sin saber qué hacer. El pelón agarró un cuchillo que llevaba en el cinturón, y el Tito tomó una linterna que había en la mesa. Los pasos se detuvieron de repente, y el silencio fue aún más aterrador. Vamos a revisar, dije, tratando de sonar valiente. A lo mejor es algún vagabundo. Pero en el fondo, yo sabía que no era un vagabundo. Algo estaba mal en ese faro, algo que no era de este mundo. Caminamos por los pasillos, iluminando con la linterna. Las paredes estaban llenas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar de algo. Y entonces, de repente, la linterna se apagó. ¿Qué rayos?, dijo el Tito, sacudiendo la linterna. Se descompuso. En ese momento, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era un sonido húmedo, como si algo se estuviera arrastrando por el suelo. Nos giramos, pero no vimos nada, solo oscuridad. Vámonos de aquí, dijo el güero, y todos corrimos de regreso a la sala. Pero cuando llegamos, el chino no estaba, había desaparecido. ¿Dónde está el chino?, pregunté, mirando alrededor. Nadie supo responder. Lo último que recordábamos era que estaba detrás de nosotros, pero ahora no había rastro de él. Empezamos a llamarlo, pero no hubo respuesta. Solo el silencio nos contestó. Vamos, tenemos que salir de aquí, dijo el pelón temblando. Este lugar está maldito. Pero saben,
Ya era demasiado tarde. La tormenta afuera era peor que nunca y no teníamos a dónde ir. Decidimos quedarnos juntos, en el centro de la sala, esperando a que amaneciera. Pero la noche apenas comenzaba. Los susurros regresaron, más fuertes esta vez, y los pasos se escuchaban por todos lados. De repente, la linterna del Tito se encendió sola, iluminando una figura en la esquina. Era algo humanoide, pero no era humano. Tenía la piel gris y escamosa como la de un cocodrilo, y se movía arrastrándose por el suelo, pero a una velocidad increíble. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su boca estaba llena de dientes afilados. Grité que corriéramos, pero ya era demasiado tarde. La cosa saltó hacia nosotros, y en cuestión de segundos, el pelón desapareció, y lo último que vi fue cómo lo arrastraban hacia la oscuridad, gritando. El resto de la noche fue una pesadilla. Uno a uno, mis compañeros fueron desapareciendo. El güero fue el siguiente, luego el Tito. Chuy y yo éramos los únicos que quedábamos, y sabíamos que no duraríamos mucho. Vamos, tenemos que salir de aquí, dijo Chuy, corriendo hacia la puerta. Pero cuando la abrimos, nos encontramos con más de esas cosas. Estaban afuera, arrastrándose por las paredes del faro, como si la gravedad no existiera para ellas. Sus ojos nos miraban con hambre, y sus bocas se abrían en sonrisas grotescas. ¡Regresa!, le grité a Chuy, pero ya era demasiado tarde. Una de las cosas saltó sobre él y lo arrastró hacia la oscuridad. Yo corrí de regreso al faro, pero sabía que no había escapatoria. Esas cosas estaban en todas partes. Al final, logré esconderme en una habitación en el último piso del faro. Me encerré y me quedé ahí, temblando, escuchando los susurros y los pasos afuera. No sé cómo, pero sobreviví hasta el amanecer. Cuando salió el sol, las cosas desaparecieron y yo salí corriendo del faro sin mirar atrás. Está de más decir que nunca volví a ese lugar y nunca supe qué pasó con mis compañeros. Solo sé que el faro está maldito y que esas cosas siguen ahí, esperando a su próxima víctima. Así que ya saben, compadres, si alguna vez ven un faro abandonado en medio de una tormenta, no se acerquen, porque no saben qué puede estar esperando adentro.